Esto es Imagen Empresarial y ayer le contaba que se dieron a conocer los datos de las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Las ventas en tiendas iguales crecieron 1.2%, es un crecimiento débil, sobre todo porque pues vimos un aumento de la inflación justamente en julio. Pasó de junio, que estaba en 4.9%, a casi 5.6% en comparación anual. Las tiendas totales también crecen por debajo de la inflación, las ventas 4%. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar esta mañana y le agradezco a Diego Cosío, el presidente de la ANTAD. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás tú? Y saludos a tu auditorio. Gracias por tomar la comunicación, Diego. Y bueno, pues sí, un débil julio. ¿Cómo lo interpretas? Sobre todo, ¿cómo se ve por segmentos, supermercados, tiendas especializadas, etcétera? Te platico, mira, sí fue un julio débil, como bien lo mencionas, solo que hubo crecimiento contra año anterior de 1.2% a tiendas iguales, 4 a tiendas totales. De este año viene siendo el segundo peor mes. Abril fue una caída fuerte, pero ahí afectaba el cambio de temporalidad de la Semana Santa. Por segmento vertical fue parecido el comportamiento, tanto en autoservicios como en tiendas departamentales, como en cadenas especializadas, sí vimos un desaceleramiento. Primero, creemos que definitivamente hay un efecto que siempre hay que tomar en cuenta, es falta un fin de semana, un sábado y domingo contra julio del año anterior, pero también, sin embargo, nos sorprendió porque pensábamos mantener la tendencia tan fuerte que había sucedido durante el primer semestre. Claro, ¿a qué lo atribuyes? ¿Será que ante la inflación, bueno, pues si nos ponemos muy técnicos, la inflación no subyacente ha crecido, algunos precios de productos agrícolas está encogiendo el ticket, se reparte distinto el gasto? ¿Qué explicación van viendo? Mira, hay una explicación interesante que inclusive con el equipo nos regresamos 6 años, y si ves el comportamiento del 2018 como año electoral, también a partir de agosto en aquel caso, porque las elecciones fueron en julio, hubo una contracción del consumo, Ah, bien. durante el tercer trimestre de hace 6 años. No sé si la gente en algún momento con dinero en el bolsillo en el primer trimestre y primeros meses del año estuvo gastando y consumiendo más, y ahorita post elección hay una contracción que es exactamente el comportamiento que vimos hace 6 años. Ahora, si me preguntas por categoría, la categoría de lo que llamaríamos alimentos perecederos sigue fuerte creciendo, frutas, verduras, carne, pescado. Lo que vimos una contracción en el mes de julio es en las categorías de ropa, de calzado, principalmente de vestimenta. Ah, eso es importante. Ahora, en los datos, cuando se regresaron a 2018, eso podríamos anticipar entonces que el tercer trimestre será más débil. Digamos, ya vamos, pues estamos el 21 de agosto, algo ya deben tener de intuición, aunque obviamente hay que esperar a que publiquen las cifras formales, pero esta desaceleración es previsible que continúe todavía en agosto y septiembre. Pudiera ser, esperemos ahorita en agosto y principios de septiembre el regreso a clase, siempre es una ayuda, pero si me dijeras que el 2018 sí, en efecto, el tercer trimestre se desaceleró y se recuperó hasta el último trimestre, sobre todo con el Buen Fin y la llegada de la temporada navideña. Claro. Ahora, a diferencia, porque justo ahora que lo mencionas, si revisamos 2018, pues había también ciertos grados de volatilidad, venía un cambio de régimen en términos de que había medidas, ¿no? Estaba el tema del Naim, que en octubre se canceló, había cierto grado de incertidumbre, el presidente asumió hasta el 1 de diciembre, en este caso será Claudia Sheinbaum que asume en octubre, pero bueno, pues tenemos ya desde septiembre ciertos grados de volatilidad. ¿Qué tanto cuando hay, digamos, depreciación de la moneda, qué tanto se correlaciona con el desempeño de las ventas de ANTAD? Mira, sí hay una correlación, sobre todo creo que no hemos visto declinar el índice de confianza de los consumidores.
pero definitivamente si fueran varios periodos de incertidumbre, sí pudiera haber una correlación directa en que se apretara el gasto y el consumo de las gentes ligado a lo que podríamos llamar potencial incertidumbre, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque no ocurre tan a menudo las elecciones concurrentes, ¿no? Ahora tenemos en Estados Unidos una elección también compleja en términos de los jugadores que están ahí, particularmente Donald Trump, y que pues también puede generar ciertos grados de volatilidad. No estoy seguro que el consumidor mexicano está tan atento a ese componente, pero sí que pues el tipo de cambio sin duda tiene que ver mucho con el consumo. Absolutamente, Rodrigo. Y creo que lo que mencionas, no demeritemos el potencial de las redes sociales. En estos últimos 6 años, yo coincidiría contigo, pero la cantidad de gente conectada a noticias internacionales, redes sociales, versus el 2018 es geométricamente más grande y sí pudiera haber un efecto y una incertidumbre también de qué va a pasar ahí con las elecciones que se vienen en unos meses en Estados Unidos. Claro, eso que mencionas es un factor fantástico en términos de el ritmo de información hoy es mucho más intenso y bueno, pues ya ni hablar de hace, ¿qué diremos?, 20 años en donde pues el ciclo de noticias tenía que ver más con los espacios, tanto en la mañana y luego en la noche, en la noche, por ejemplo, las noticias por televisión y ahora, bueno, pues es 24/7, ¿no? Básicamente, o bueno, cuando dormimos, pues a lo mejor no tanto, pero sí es muy importante ese ritmo que le ha puesto el ciclo de información. Diego, quiero pedirte la bondad de tu tiempo porque debo hacer un corte, pero Sí. justo también platicar cómo se ven los márgenes, etcétera, algunas otras situaciones. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Diego Cosío, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, con los datos, bueno, que ya comentábamos en el bloque pasado. Diego, hace un momento que estaba conversando con Juan Carlos Anaya, que es director de grupo de consultor de mercados agrícolas, se dedica mucho a hacer análisis muy puntual pues de todo este sector, y me decía algo interesante, decía, los precios al productor en el caso del limón se han mantenido relativamente estables, subieron 8%, sin embargo, de cara al consumidor final, el precio, el kilo, pues ha subido hasta 50 pesos. Y decía él, bueno, pues los márgenes se han ampliado. Es ¿Cómo, o cuál sería tu opinión con respecto a esta evaluación? Sobre todo porque ahí pues los supermercados son clave. Mira, no tengo información a detalle de lo que me comentas. Sin embargo, sí podría decirte que durante el año anterior y durante este periodo del 2024, los primeros 7 meses, las cadenas afiliadas a ANTAD han sido parte del PASIC, el Pacto contra la Inflación y la Carestía, ¿no? Entonces, yo no creo que necesariamente sea un reflejo de aumentos en cadenas ANTAD, ¿no? No sé, en el mercado que llamaríamos de mayoreo y de menudeo pudiera ser el caso, pero tendría que averiguarte más sobre este Claro, punto, sí. ¿no? Sí, no, y entiendo, no es tan específico, sobre todo, y a lo que voy es que de repente se van generando percepciones o realidades, eso habría que determinarlo, igual con el precio del huevo, etcétera, y bueno, pues a veces en ciclos inflacionarios eso pasa, porque es un hecho que la inflación repuntó un poco. Por otro lado, Diego, saber, digamos, cómo se está viendo en términos pues de toda esta ruido y discusión política que genera puntos de preocupación desde el punto de vista de la ANTAD en los agremiados, es un punto de preocupación. ¿Cómo lo observa? Sin lugar a dudas compartimos las preocupaciones que ha expresado el sector empresarial de Estado de Derecho, de equilibrios, y lo hemos expresado apoyando y como miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Por supuesto. Pues Diego, te agradezco mucho la disposición siempre. De verdad es muy útil escuchar la voz de ANTAD. Es un sector muy potente, muy de cara al público y siempre significativo escucharte. Gracias por la entrevista. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y saludo. Abrazo. Ahí escuchamos a Diego Cosío, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.